En esta presentación vamos a ver qué es un sistema trifásico. Este tema es un tema introductorio al siguiente tema que veremos, que es el de los motores asíncronos trifásicos. Primero vamos a pasar a definir qué entendemos por tensión trifásica y decimos que tensión trifásica es aquella que está formada por tres sistemas de tensiones alternas y monofásicas. Tres tensiones iguales, pero que están desfasadas cada una de ellas 120 grados eléctricos entre sí, es decir, un tercio del periodo. Ya veremos más adelante qué significa eso de que estén desfasadas 120 grados. La forma de transportar estas tensiones trifásicas puede ser por medio de un sistema de tres conductores o tres hilos, cada una de los conductores para una fase distinta, L1, L2, L3, con cuatro conductores, tres fases más neutro, o con cinco hilos, tres fases más neutro más el conductor de tierra o protección. Por convención, estas fases se van a denominar con las letras L1, L2 y L3, antiguamente R, S y T. Vamos a ver mucha paramenta que todavía siguen utilizando esta terminología. La letra N se va a utilizar para el conductor neutro, si existiera, y para el conductor de tierra o protección vamos a utilizar PE. Bueno, aquí vemos representado las tres fases L1, L2 y L3. Cada una de las tres fases, decíamos que para diferenciarlas vamos a utilizar el color del aislamiento, negro, marrón y gris. Para el conductor neutro utilizamos el color azul y para el conductor de protección o tierra el conductor verde y amarillo. Si representamos cada una de las tensiones que corresponden al sistema trifásico en un sistema coordenado, representando en el eje de las Y's las tensiones y en el eje de las X los ángulos, desfases o los tiempos, podemos ver que las fases son exactamente iguales unas a las otras. La única diferencia que tenemos es que vemos que esta fase, por ejemplo, la tensión en la fase L1, se produce su máximo en un tiempo determinado, este punto de aquí. Vemos que el máximo en la siguiente fase L2, pues el máximo de la tensión se produce en este tiempo, es decir, un tiempo distinto que en la tensión L1, y lo mismo pasa con la tensión en la fase L3. De tal manera que podemos hablar de tres fases que son iguales y que están desfasadas 120 grados eléctricos. Por otra parte, podemos medir y comprobar que el periodo de la señal en la fase L1, la tensión L1, en este caso son 20 milisegundos. Recordamos que el periodo es el tiempo que tarda una señal senoidal en establecer un ciclo completo, ¿de acuerdo? Fijaros que esta señal, recordar, es una señal periódica, de tal manera que a partir de este punto la onda vuelve a repetirse exactamente igual que en este intervalo de tiempo. Este periodo son 20 milisegundos. Si midiésemos el tiempo en la señal L2 y L3, veríamos que ese tiempo es el mismo. Es decir, esto se va a traducir en que la frecuencia de todas las señales es también la misma. El valor máximo de esta señal es 400 por raíz de 2, porque entendemos que la tensión de línea son 400 voltios y vemos que la tensión máxima en cada una de las señales es 400 por raíz de 2. De tal manera que el valor eficaz, que estaríamos hablando de 400 voltios. Recordar que el valor eficaz es el valor máximo partido raíz de 2. El valor de la frecuencia es el inverso del periodo. Si hemos dicho que el valor del periodo son 20 milisegundos, pasamos esos 20 milisegundos a segundos, obtenemos la frecuencia. En este caso la frecuencia es de 50 Hz para las tres señales. De tal manera que tenemos tres señales senoidales idénticas, valores eficaces iguales, frecuencias iguales y con la única diferencia, digamos, que están desfasadas en el tiempo. Bueno, una señal monofásica se va a producir únicamente pues al inducir tensión en la bobina, estamos hablando de generadores, al moverse este imán, está representando de esta manera, pues con una cierta velocidad, en esta bobina se van a inducir unas tensiones, de tal manera que vamos a tener una onda senoidal monofásica. En el caso de la trifásica, que es el que estamos viendo, lo que vamos a tener en vez de una única bobina que está alojada en el estator, vamos a tener tres bobinas que están distribuidas en el estator de forma uniforme y
espaciadas 120 grados, de tal manera que se van a producir en cada una de ellas 3 tensiones iguales, ya que el campo magnético que origina esas tensiones es el mismo, pero en momentos distintos. De tal manera que hemos conseguido de esta manera, pues esa tensión de la que hablábamos antes, trifásica, desfasada 120 grados eléctricos. Bueno, vamos a ver ahora, pues, qué entendemos por tensión de línea y tensión de fase. Tensión de línea se denomina la tensión que hay, como su nombre indica, entre dos líneas de alimentación, ya sea L1, L2, L1, L3 o L2 o L3. A esa tensión le vamos a llamar tensión de línea. Por otro lado, vamos a hablar de tensión de fase, que es la tensión que existe entre cada una de las líneas o fases y el conductor neutro. De tal manera que una tensión de fase sería la que hay entre la línea y el neutro, entre la línea L2 y el neutro, y la línea L3 y el neutro, que lógicamente es la que hay en cada una de las bobinas, la tensión que hay entre este punto y este punto central, que es a partir del cual sacamos nuestro neutro. Intensidad de fase, por otra parte, es la intensidad que va a circular por cada una de las bobinas, e intensidad de línea es la que circulará por cada una de las líneas L1, L2 y L3. Esa intensidad puede ser igual o puede ser distinta, en función de la configuración que tengamos nuestro generador o motor. Bueno, estamos hablando de 3 bobinas que están distribuidas en el estator de forma uniforme. Estas bobinas van a tener una denominación concreta. Bueno, pues la bobina primera se va a denominar U1 al principio de bobina y U2 al final de bobina. La siguiente bobina se denominará V1 y V2 y W1, W2. Antiguamente estas bobinas tenían una denominación distinta y esta era UX para la primera bobina, VY para la segunda bobina y WZ para la tercera bobina. Por los principios de bobina U1, V1 y W1 habitualmente vamos a alimentar con las fases L1, L2 y L3. Y los finales de bobina, lo que vamos a hacer con ellos es conectarlos de una manera concreta para obtener una configuración estrella o triángulo. Para la configuración en estrella, lo que vamos a hacer es alimentar por los principios de bobina U1, V1, W1 y fijaros que lo que hacemos con los finales de bobina es interconectarlos, es decir, cortocircuitarlos. Conectamos U2 con V2 y V2 con W2. Tanto esas conexiones de la bobina como estas de aquí, los finales y los principios, los vamos a tener accesibles en el bornero del motor. O sea que los motores trifásicos, así como los generadores trifásicos, van a tener accesibles en el bornero los principios de bobina y los finales de bobina, para que podamos alimentar el motor a la tensión que figure en la placa característica y para que podamos configurarlo en estrella o en triángulo. En este caso, para la configuración en estrella, decíamos que lo que tenemos que hacer es interconectar los finales, de tal manera que vemos que en nuestro bornero lo que hay aquí son unos puentes o pletinas metálicas conductoras que me permiten establecer la conexión. Para la configuración en triángulo, lo que hacemos es conectar las bobinas consecutivamente una tras otra, formando un triángulo. De tal manera que nos fijamos que el final de bobina U2 lo conecto con el siguiente, con el principio V1. El final V2 lo conecto con el principio W1. Y el final W2 lo conecto finalmente con U1. Y alimentamos por los vértices de nuestro triángulo L1, L2 y L3. ¿Cómo sería esta conexión en nuestro bornero del motor? Bueno, pues haciendo uso de las mismas pletinas que teníamos antes, conectamos, pero poniendo las pletinas, fijaros, en posición vertical. De tal manera que estoy haciendo la conexión U2-V1, nos fijamos U2 con V1, W1 con W1 con V2 y finalmente U1 con W2. Ya tenemos la conexión en triángulo. De manera que simplemente observando el bornero del motor deberíamos saber si está conectado en estrella, esto es los puentes en horizontal conectando los finales de bobina, o si el motor está conectado en triángulo, esto es las pletinas de nuestro motor conectadas en vertical. Habitualmente los motores van a venir con 3 pletinas, de tal manera que para la conexión en triángulo no tenemos ningún problema, nos conectaríamos las 3 en vertical y la conexión en estrella nos sobraría una, de tal manera que lo que se hace habitualmente es solaparla para no perderla.